En el momento en que las manos del médico tocaron su vientre hinchado, Marcela supo que su vida y la de su hija no nacida ya habían sido decididas. Tenía 23 años. Había aprendido a vaciar su rostro de toda emoción cuando los hombres la tocaban, a refugiarse en un lugar secreto de su mente donde sus manos no podían alcanzarla. Pero este examen era diferente. Este examen tenía testigos. Este examen determinaría algo que ella aún no comprendía completamente, pero que hacía que los demás, esclavos del hogar, la miraran con expresiones imposibles de descifrar. ¿Piedad, tal vez? ¿O alivio de que fuera ella y no ellos? Dime, ¿desde dónde me escuchas ahora mismo? ¿Qué hora es en tu ciudad mientras descubres verdades que la historia prefirió enterrar? La sala de examen era una cámara pequeña junto al atrio principal de la Villa Lucerna, 18 kilómetros al sur de Roma, sobre la antigua Vía Flaminia. La luz matinal se filtraba a través de una ventana alta y estrecha, proyectando un rectángulo dorado sobre el suelo de piedra fría. El aire olía al aceite de oliva que el médico usaba para suavizar sus movimientos, mezclado con las hierbas que ardían en un recipiente de bronce, supuestamente para purificar el espacio. Marcela podía escuchar pájaros cantando en el jardín más allá de los muros. Su canto era obscenamente alegre contra la tensión que llenaba esa habitación como humo espeso. Su amo permanecía contra la pared más lejana, brazos cruzados, observando el examen con la misma expresión que usaba al inspeccionar ganado en el mercado. Marco Valerio Severo tenía 45 años, un hombre de estatura mediana y rasgos poco memorables, cuya apariencia ordinaria ocultaba una mente que había convertido la gestión de propiedad humana en algo cercano a un arte refinado. No miraba el rostro de Marcela. No había mirado su rostro en los 8 meses desde que fue llevada a su alcoba, desde la noche que creó la vida que ahora crecía dentro de ella. Miraba su vientre como miraba cualquier inversión, calculando retornos, estimando ganancias. 8 meses, anunció el médico, sus dedos presionando puntos específicos del abdomen hinchado. El infante está posicionado correctamente. Basándome en el tamaño, calculo un peso saludable al nacer. La madre es fuerte. Debería sobrevivir el parto sin complicaciones. Debería sobrevivir. Las palabras flotaron en el aire como ceniza. Marcela había sido esclava desde su nacimiento. Hija de una esclava, nieta de una esclava, bisnieta de otra antes que ella. Nunca había conocido la libertad. Nunca la había esperado. Nunca había imaginado una vida diferente de la que llevaba. Pero tampoco había estado embarazada antes. Nunca había sentido vida moviéndose dentro de ella. Nunca había experimentado la extraña duplicación de existencia que viene de cargar otra persona dentro de tu propio cuerpo. Había escuchado historias de esclavas mayores sobre lo que sucedía a las mujeres embarazadas en los hogares romanos. Las historias variaban dramáticamente. Algunos amos valoraban a las esclavas embarazadas, las protegían, se aseguraban de que recibieran comida y descanso adecuados porque los niños que llevaban representaban propiedad valiosa. Otros amos veían el embarazo como un inconveniente, como trabajo perdido, como un problema a resolver mediante métodos que las narradoras describían solo en susurros aterrorizados. No sabía qué tipo de amo era Marco Valerio Severo. Había estado en este hogar solo 20 meses, comprada en subasta después de que la muerte de su dueño anterior disolviera su patrimonio. Sabía que Severo era metódico, que llevaba registros detallados de la productividad de cada esclavo, que tomaba decisiones basadas en números en lugar de emociones. Sabía que visitaba a ciertas esclavas por las noches, que había engendrado múltiples hijos dentro de este hogar, que esos niños ocupaban posiciones que ella no comprendía completamente en la compleja jerarquía de la esclavitud romana. Lo que no sabía era qué pasaría con el niño que llevaba. ¿Qué le pasaría a ella? La pregunta, dijo Severo, hablando por primera vez desde que comenzó el examen, es si la inversión justifica el costo. El médico asintió como si este fuera un marco razonable para discutir una vida humana. El valor laboral de la madre durante el embarazo y la lactancia representa aproximadamente 18 meses de productividad reducida. Contra esto debe sopesar el valor de un vernáculo a las tasas actuales del mercado. Los esclavos nacidos en casa obtienen primas del 30 al 40,
30% sobre el stock capturado extranjero. Si el niño es saludable y sobrevive hasta la edad laboral, conozco los cálculos, interrumpió Severo. Los he hecho muchas veces. Lo que necesito saber es si este embarazo en particular producirá un tipo particular de niño. Algo cambió en la habitación. Marcela lo sintió antes de comprender. Las manos del médico pausaron su examen. Los esclavos que permanecían como asistentes junto a la puerta parecieron dejar de respirar. «¿Quiere que determine?» comenzó el médico. «El sexo. Necesito saber si lleva un varón o una niña». El médico vaciló. Hay métodos, exámenes tradicionales, observaciones de la apariencia y comportamiento de la madre, pero ninguno es confiable. Solo los dioses saben. Los dioses no están gestionando las cuentas de mi hogar, dijo Severo secamente. Dame tu mejor evaluación. El médico miró el vientre de Marcela, su rostro, la forma en que llevaba el peso. Verificó su pulso, examinó sus ojos, le hizo preguntas sobre sus antojos y sus sueños. El examen tomó otros 15 minutos mientras Marcela permanecía inmóvil, tratando de no pensar en lo que la respuesta podría significar. Basándome en los indicadores tradicionales, dijo finalmente el médico, creo que lleva una hembra. La expresión de Severo no cambió, pero algo se desplazó en su postura, una relajación sutil que Marcela reconoció como satisfacción. Había esperado esta respuesta. Una niña significaba algo para él que un varón no significaría. Bien, dijo. Continúa monitoreándola hasta el parto. Quiero informes semanales sobre su condición. Asegúrate de que reciba nutrición adecuada, pero no la mimes. ¿La necesito de vuelta? Productividad completa dentro de 3 meses después del nacimiento. Se dio vuelta y salió de la habitación sin otra mirada hacia Marcela. El médico comenzó a empacar sus instrumentos. Los esclavos asistentes reanudaron sus deberes. El examen había terminado, pero Marcela permaneció de pie donde le habían ordenado pararse, una mano descansando sobre la curva de su vientre, preguntándose por qué su amo quería una hija, preguntándose qué planes ya había hecho para una niña aún no nacida, preguntándose si la vida dentro de ella era una bendición o una maldición, una oportunidad o una sentencia. Aprendería las respuestas a estas preguntas en los meses venideros. Aprendería cosas sobre la esclavitud romana que las historias preferían no registrar, que los monumentos de mármol y las estatuas heroicas elegían ignorar, que la civilización aún celebrada, como fundamento del derecho occidental, construyó su riqueza sobre ella mientras pretendía que no existía. Aprendería qué hacían los amos romanos a las esclavas que quedaban embarazadas con sus hijos, y aprendería por qué tantas mujeres en su posición no rezaban por un parto seguro, sino por un aborto espontáneo. Lo que estás a punto de aprender ha sido sistemáticamente sanitizado de la historia de Roma que la mayoría de la gente conoce. Los libros de texto discuten la esclavitud en abstracto, mencionando números e impactos económicos mientras evitan las realidades íntimas que hacían funcionar el sistema. Las estatuas de mármol y los museos no representan los cuarteles de esclavos, donde los seres humanos eran criados como ganado. Los códigos legales que los académicos alaban como fundamentos de la justicia no publicitan las disposiciones que daban a los amos poder absoluto sobre los niños que engendraban con su propia propiedad. Esta noche aprenderás qué significaba realmente ese poder. Cómo la ley romana creó un sistema donde los hombres podían engendrar hijos con mujeres, esclavizadas y poseer a esos niños como propiedad. Cómo el principio de partus sequitur ventrem, la descendencia sigue al vientre, transformó la maternidad en un mecanismo de esclavitud perpetua. Cómo los amos tomaban decisiones calculadas sobre qué embarazos permitir y cuáles terminar basándose puramente en análisis económicos. Aprenderás sobre los vernáculos, los esclavos nacidos en casa, que eran considerados más valiosos que los cautivos extranjeros porque habían sido condicionados desde el nacimiento para aceptar su estatus. Aprenderás por qué los amos específicamente buscaban embarazar a sus esclavas más inteligentes, más atractivas, más capaces, y qué hacían con los niños resultantes. Aprenderás sobre los programas de cría que algunos hogares operaban con la misma atención sistemática que aplicaban a la cría de caballos o la mejora del ganado.
Aprenderás sobre las cuotas que ciertas haciendas imponían a sus esclavas, las penalizaciones por no concebir, las recompensas por producir descendencia valiosa. Aprenderás qué pasaba con los niños considerados inadecuados, defectuosos o simplemente inconvenientes. Aprenderás sobre los sitios de exposición, fuera de las ciudades romanas, donde los infantes no deseados eran dejados para morir o ser recogidos por aquellos que tenían otros usos para niños, abandonados. Aprenderás por qué algunos amos forzaban a esclavas embarazadas a abortar mientras otros prohibían el aborto, bajo pena de castigo severo, y cómo ambas políticas servían a la misma lógica subyacente de seres humanos como propiedad. Aprenderás sobre las madres que veían a sus hijos vendidos lejos de ellas, a veces a edades tan tempranas como 7 años, separados para siempre, porque un comprador ofreció un precio atractivo. Aprenderás sobre los padres que se sentaban a cenar con sus familias legítimas mientras sus hijos esclavizados servían la comida, reconociendo rasgos que veían en sus propios espejos, pero sin reconocer nada más. Suscríbete si quieres entender lo que Roma realmente era debajo de la gloria y la conquista y los logros arquitectónicos. Pero antes de contarte lo que Marco Valerio Severo planeó para la hija de Marcela, antes de revelar el sistema, que había sido refinado durante siglos para extraer el máximo valor de los cuerpos de las mujeres esclavizadas, necesito llevarte atrás. Necesito mostrarte cómo funcionaba realmente la esclavitud romana, qué marcos legales la hacían posible, y por qué un hombre como Severo podía hacer lo que hacía sin que ningún romano lo considerara incorrecto. ¿Por qué no puedes entender lo que le pasó a Marcela sin entender el mundo que creó hombres como su amo? La esclavitud romana no fue un accidente ni una aberración. Fue la fundación sobre la cual se construyó la civilización romana, el motor económico que impulsaba todo, desde la producción agrícola hasta los servicios urbanos, hasta la comodidad personal de cada ciudadano, nacido libre. En el apogeo del imperio, los esclavos constituían aproximadamente del 30 al 40% de la población de Italia. En la ciudad de Roma misma, quizás 1 de cada 3 residentes era esclavizado. Estos números son difíciles de comprender en términos modernos. Imagina una sociedad donde 1/3 de todos los que ves en la calle, en tiendas, en espacios públicos, es legalmente propiedad. Imagina que esta condición es heredada, que los hijos de esclavos son automáticamente esclavos sin importar quién los engendró, que no hay camino hacia la libertad, excepto la decisión arbitraria de un dueño que no tiene obligación de otorgarla. Esto era Roma, esta era la realidad bajo los debates del Senado y las conquistas militares y las discusiones filosóficas sobre virtud y justicia. El marco legal que hacía esto posible había sido desarrollado durante siglos, refinado por generaciones, de juristas que abordaban la propiedad humana con la misma atención sistemática que aplicaban a contratos y propiedad de tierras. La ley romana distinguía entre diferentes categorías de propiedad. Res mancipi, cosas que requerían procedimientos formales de transferencia, incluían tierra, bestias de carga y esclavos. El lenguaje mismo clasificaba a los seres humanos junto a bueyes y mulas, objetos de equipo agrícola que casualmente podían hablar. Dentro de este marco, el principio de partus sequitur. Bentrem establecía que los niños heredaban el estatus de su madre en el momento del nacimiento. Si la madre era libre, el niño era libre sin importar el estatus del padre. Si la madre era esclavizada, el niño era esclavizado sin importar el estatus del padre. Este único principio creó las condiciones para todo lo que siguió. Considera lo que esto significaba en la práctica. Un ciudadano romano, un hombre de riqueza y estatus, podía engendrar un hijo con una mujer esclavizada en su hogar. Ese niño nacería en esclavitud. Ese niño sería su propiedad. Podía vender a ese niño, regalar a ese niño, castigar a ese niño, usar a ese niño para trabajo o para otros propósitos, todo sin consecuencia legal. La madre del niño no tenía derechos. El niño no tenía derechos. La relación del padre con su propia descendencia no era de padre a hijo, sino de dueño a propiedad. Esto no era una laguna jurídica, ni una consecuencia no intencionada. Este era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Los amos romanos entendían las implicaciones perfectamente.
Reconocían que la capacidad reproductiva de las mujeres esclavizadas representaba una fuente de valor independiente de su trabajo. Una esclava saludable, en edad fértil, valía más que un esclavo masculino comparable porque podía producir nuevos esclavos, aumentando la riqueza del amo sin requerir compra adicional. Esta lógica económica impulsaba el comportamiento en toda la sociedad romana. Amos que no tenían interés personal en sus esclavas, aún así se aseguraban de que esas esclavas quedaran embarazadas, ya sea proporcionando acceso a esclavos masculinos o usándolas personalmente. Los niños producidos eran activos en el libro mayor del hogar, registrados junto a muebles y ganado y tierra. El término para esclavos nacidos en casa era verna, y obtenían primas significativas en los mercados de esclavos romanos. Un verna tenía ventajas sobre un esclavo capturado en guerra o comprado a comerciantes extranjeros. Los vernas habían sido criados dentro de hogares romanos, entrenados desde la infancia en costumbres y expectativas romanas. No conocían otra vida. No tenían recuerdos de libertad que los hiciera inquietos, ningún idioma o cultura que pudiera conectarlos con identidades más allá de su esclavitud. Los vernas eran, en términos modernos, institucionalizados desde el nacimiento. Eran la forma más obediente, más eficiente, más valiosa de propiedad humana que los mercados romanos ofrecían. Y así los amos los criaban deliberadamente. El hogar de Marco Valerio Severo no era inusual a este respecto. Lo que hacía inusual a Severo era la atención sistemática que traía a la práctica, los registros que llevaba, los cálculos que realizaba. Donde otros amos criaban esclavos casualmente según la oportunidad y el impulso, Severo abordaba la reproducción con el mismo rigor analítico que aplicaba a sus otras inversiones. Había heredado la villa, lucerna de su padre, junto con aproximadamente 90 esclavos que trabajaban la hacienda agrícola y mantenían el hogar. Dentro de 6 años había aumentado este número a 130, no principalmente mediante compra, sino mediante lo que llamaba incremento natural. Había identificado a las mujeres más fértiles entre sus esclavas, se aseguraba de que quedaran embarazadas regularmente y gestionaba a los niños resultantes como un portafolio de activos madurando a diferentes tasas. Sus registros, fragmentos de los cuales sobrevivieron en documentos que académicos posteriores encontraron demasiado desagradables para examinar de cerca, revelaban la mente detrás del método. Rastreaba cada embarazo desde la concepción hasta el parto. Anotaba al padre, ya fuera él mismo o un esclavo masculino, que había seleccionado por características deseables. Registraba pesos al nacer, desarrollo temprano, indicadores de salud. Calculaba el costo de mantener a cada niño durante la infancia y la niñez contra el valor. Proyectado a diferentes edades, un niño varón, mostraban sus registros, podía venderse provechosamente a los 10 años, cuando era lo suficientemente mayor para realizar trabajo útil pero lo suficientemente joven para ser entrenado por su comprador. Una niña era más valiosa, retenida porque al madurar podía producir esclavos adicionales. Las matemáticas eran simples. Una esclava que sobrevivía hasta la edad fértil y producía 5 hijos. Durante sus años reproductivos generaba más valor que cualquier precio de venta proporcionaría. Severo no veía esto como crueldad, lo veía como racionalidad. Estaba optimizando un sistema que existía mucho antes de su nacimiento y continuaría mucho después de su muerte. El sistema trataba a los seres humanos como propiedad. Él simplemente gestionaba su propiedad de manera efectiva. Esto es lo que lo hacía fascinante para sus contemporáneos y horroroso para nosotros. No era maldad excepcional, sino competencia excepcional en un sistema que era en sí mismo malvado. La banalidad de su enfoque, el lenguaje empresarial de sus registros, la completa ausencia de cualquier reconocimiento de que su propiedad pudiera tener sentimientos o preferencias o derechos, revelan más sobre la esclavitud romana que cualquier relato de crueldad excepcional podría. Severo no era un monstruo según los estándares romanos, era un empresario exitoso. Los esclavos que poseía estaban bien alimentados porque los esclavos desnutridos eran menos productivos. Estaban alojados adecuadamente porque los esclavos enfermos requerían tratamiento costoso o reemplazo. No eran golpeados caprichosamente porque los esclavos heridos no podían trabajar.
Por cada métrica que los romanos usaban para evaluar la gestión de esclavos, Severo era un amo modelo. Sus esclavos estaban saludables, su hacienda era rentable. Sus métodos eran estudiados por vecinos que buscaban mejorar sus propias operaciones. Y esos métodos incluían la impregnación sistemática de esclavas, el seguimiento cuidadoso de su producción reproductiva y las decisiones calculadas sobre qué niños conservar, cuáles vender y cuáles desechar. Este era el hombre que poseía a Marcela. Este era el sistema en el que su hija nacería. Ahora, volvamos a Marcela. Todavía de pie en la sala de examen, todavía procesando lo que acaba de escuchar, el veredicto del médico de que probablemente lleva una niña ha producido una reacción en su amo que ella no entiende. Satisfacción, incluso algo cercano al placer. Pero ¿por qué Severo querría específicamente una hija de ella? ¿Qué valor tiene una niña que produciría esa reacción? Aprende la respuesta durante las siguientes semanas en Fragmentos y Susurros, mientras otras esclavas comparten lo que saben sobre los métodos del amo. Tiene planes para las niñas, le dice una mujer mayor llamada Flavia una tarde en los cuarteles de esclavos. Flavia ha estado en este hogar durante 32 años. Ha visto a 4 dueños ir y venir. Ha sobrevivido haciéndose útil y manteniendo sus observaciones para sí misma. Habla con Marcela porque Marcela preguntó y porque Flavia recuerda lo que era ser joven y embarazada y aterrorizada. ¿Qué tipo de planes? Pregunta Marcela. Flavia mira alrededor para asegurarse de que no las escuchan. El amo conserva a las niñas nacidas de ciertas madres. Las madres con buenos rasgos, buena inteligencia, buena salud. Estas niñas son criadas cuidadosamente, entrenadas en habilidades específicas, preparadas para propósitos específicos. ¿Qué propósitos? Cuando alcanzan la madurez, las vende a hogares adinerados en Roma, no como trabajadoras comunes. Como algo más. Flavia hace una pausa, sopesando cuánto decir. Los compradores pagan precios premium por mujeres jóvenes que son hermosas, educadas, entrenadas en música y conversación, preparadas para servir como compañeras. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Marcela entiende. Siente hielo extendiéndose por su pecho a pesar del calor de la tarde. Las cría para eso. Selecciona madres que producirán hijas con cualidades particulares. Tú eres hermosa, Marcela. Eres inteligente. Aprendiste a leer, lo cual pocas esclavas se molestan en hacer. Te comportas bien. Tu hija heredará estas cosas. Tu hija será criada para volverse valiosa de maneras que las esclavas comunes no lo son. Y luego vendida para hacer lo que su comprador desee. Sí, las manos de Marcela se mueven a su vientre, acunando la vida que lleva. Durante meses se ha preguntado sobre esta niña, ha imaginado en qué podría convertirse su hija, se ha permitido momentos de algo casi como esperanza. Ahora entiende que el futuro de su hija ya ha sido determinado, que la satisfacción de Severo reflejó no orgullo paternal sino cálculo comercial, que la niña que traerá al mundo ha sido categorizada como un tipo particular de inversión antes de tomar su primer aliento. ¿Qué pasó con tus hijos? Pregunta Marcela. Sabe que la mujer mayor ha estado embarazada múltiples veces durante sus 32 años en esclavitud. No sabe qué fue de esos embarazos. El rostro de Flavia cambia. La neutralidad cuidadosa que los esclavos cultivan para sobrevivir es reemplazada brevemente por algo crudo, algo sangrante. Tuve 7, dice. Los primeros 2 fueron varones. Fueron vendidos cuando cumplieron 11 años. No sé dónde están. La tercera fue una niña. No era correcta. Algo andaba mal con su mente. Fue expuesta al tercer día. Expuesta. La práctica romana de abandonar infantes no deseados fuera de los muros de la ciudad, dejándolos morir de exposición o ser recogidos por aquellos que hacían uso de tales niños. Legal común poco notable. La cuarta fue otra niña, fuerte, saludable. El amo la conservó para trabajo aquí. Trabaja en los campos ahora. La veo a veces. No sabe que soy su madre. Fue quitada de mí al destete y criada en los cuarteles de niños. No me permitieron decirle. Flavia hace una pausa, su respiración volviéndose irregular. ¿Y los otros? 3 más. 2 niñas y un niño. Ambas niñas fueron seleccionadas para el entrenamiento especial. Ambas fueron vendidas a hogares en Roma cuando alcanzaron 18 años. No sé qué les pasó después. No se me permite preguntar. No se me permite recordar que existen.
El niño. El niño murió durante el parto. Casi me lleva con él. Flavia encuentra los ojos de Marcela con una expresión que contiene décadas de dolor acumulado comprimido en algo duro y frío y sobrevivible. Tu hija será entrenada y vendida. Esto es seguro. Lo que no es seguro es qué puedes hacer al respecto. Probablemente nada. Los planes del amo son los planes del amo. Pero deberías saber lo que viene. Deberías tener tiempo para prepararte porque la parte más difícil no es el embarazo o el parto o incluso la separación. La parte más difícil es continuar existiendo después, sabiendo lo que le hicieron a alguien que salió de tu cuerpo y sabiendo que no pudiste evitarlo. Marcela absorbe esta información en silencio. No llora. Ha aprendido, como todos los esclavos aprenden, que las lágrimas no logran nada y arriesgan a traer atención no deseada. Simplemente archiva este conocimiento junto a todo lo demás que sabe sobre su situación, añadiéndolo a los cálculos que ha estado haciendo desde que entendió por primera. Ves que la vida creciendo dentro de ella lo complicaría todo. Esa noche, sola en la oscuridad de su celda de dormir, se permite pensar en alternativas. Podría intentar terminar el embarazo. Hay hierbas que algunas esclavas conocen, métodos transmitidos a través de generaciones, de mujeres que se encontraron llevando niños que no podían proteger. Pero estos métodos son peligrosos, a menudo mortales. Y si sobrevive y Severo descubre lo que ha hecho, el castigo sería severo. Destruir la propiedad de un amo tenía consecuencias. Podría intentar escapar. ¿Pero escapar hacia dónde? No conoce a nadie fuera de esta hacienda. No tiene dinero, ni recursos, ni documentación que le permita pasar como libre. Los esclavos fugitivos eran cazados, capturados, devueltos a sus dueños para castigo o vendidos a nuevos dueños que se asegurarían de que nunca intentaran escapar de nuevo. Podría intentar matarse. Algunas esclavas embarazadas lo hacían, prefiriendo la muerte a traer niños a la esclavitud. Pero Marcela descubre que quiere vivir. A pesar de todo, a pesar de lo que ahora sabe sobre el futuro de su hija, quiere ver a su niña, sostenerla, tener cualquier tiempo que se les permita juntas antes de que llegue la separación. Podría aceptar la situación, cooperar, hacerse útil, esperar que su obediencia le gane pequeños privilegios, tal vez la oportunidad de ver a su hija ocasionalmente mientras crece, tal vez incluso alguna influencia sobre el entrenamiento y la preparación de la niña. Esto es lo que la mayoría de las esclavas hacían. Esto es lo que el sistema fue diseñado para producir: aceptación, cooperación, el canalizar del instinto maternal hacia la obediencia en lugar de la resistencia. Marcela no está segura de qué hará. Tiene 8 semanas más antes de que llegue la niña. 8 semanas para observar y pensar y planear. Usará ese tiempo, pero ya sabe una cosa con absoluta certeza. Recordará, pase lo que pase con su hija, pase lo que pase con ella misma, recordará que una niña le fue quitada y usada para el beneficio de otra persona. Recordará el nombre del hombre que lo hizo. Recordará cada detalle de este sistema que trata a los seres humanos como ganado reproductor. Y si alguna vez tiene la oportunidad de hacer algo con esa memoria, la tomará. El sistema legal romano que permitía a amos como Severo tratar a las mujeres esclavizadas como recursos reproductivos no fue creado por accidente. Fue construido deliberadamente durante siglos, refinado por algunas de las mentes legales más celebradas del mundo antiguo, codificado en textos que la civilización occidental reclamaría más tarde como fundamentos de justicia y derechos. El principio de partus sequitur ventrem aparece en las fuentes legales romanas más tempranas, sugiriendo que ya estaba establecido cuando los romanos comenzaron a registrar sus leyes. El principio resolvió lo que los legisladores veían como un problema práctico: ¿cómo determinar el estatus de los niños nacidos de padres de diferentes condiciones? Al vincular el estatus de un niño a la madre en lugar del padre, los juristas romanos discutieron este principio extensamente, no para cuestionar su justicia, sino para aclarar sus aplicaciones. ¿Qué pasaba si una mujer libre era esclavizada durante el embarazo? El niño sería libre porque el estatus se determinaba en la concepción cuando la madre aún era libre. ¿Qué pasaba si una mujer esclavizada era liberada durante el embarazo? El niño sería libre porque el estatus se determinaba en el nacimiento, cuando la madre era libre.
¿Qué pasaba si una mujer esclavizada era brevemente liberada y luego reesclavizada antes de dar a luz? El niño sería libre porque cualquier momento de libertad maternal durante el embarazo era suficiente para transmitir libertad al niño. Estas discusiones revelan mentes capaces de extraordinaria precisión analítica aplicada a preguntas que asumían la legitimidad fundamental de poseer seres humanos. Los juristas no estaban 5:10 p.m. preocupados por la existencia de la esclavitud. Solo estaban preocupados por casos extremos que pudieran crear incertidumbre sobre los derechos de propiedad. La misma precisión analítica se aplicaba a la capacidad reproductiva de las mujeres esclavizadas. La ley romana reconocía que esta capacidad tenía valor económico separado del valor laboral y desarrolló marcos para proteger los intereses de los dueños en ese valor. Si una esclava era vendida mientras estaba embarazada, la venta incluía al niño no nacido, a menos que se excluyera específicamente. Si una esclava era dada como garantía para una deuda, sus hijos nacidos durante el período de deuda pertenecían al acreedor a menos que la deuda fuera pagada. Si una esclava era poseída conjuntamente por múltiples amos, sus hijos eran divididos entre ellos según sus participaciones de propiedad. El lenguaje de los textos legales romanos discute estos asuntos con el mismo tono usado para la cría de ganado. Los términos son agrícolas. El marco es comercial. La humanidad de las mujeres y niños involucrados no es legalmente relevante. Este marco legal creó las condiciones para prácticas que los observadores modernos reconocerían como explotación reproductiva sistemática. Los amos podían usar a las mujeres esclavizadas sexualmente sin consecuencia, porque las mujeres eran propiedad y la propiedad no puede ser agraviada. Los amos podían forzar a las mujeres esclavizadas a quedar embarazadas a través de parejas seleccionadas porque gestionar la reproducción del ganado era un aspecto normal de la gestión de la propiedad. Los amos podían separar niños de madres porque la propiedad puede ser dividida y transferida según las preferencias del dueño. Los niños nacidos en este sistema, los vernas, ocupaban una categoría legal que era simultáneamente clara y horrorosa. Eran propiedad desde el momento del nacimiento. No tenían padres en el sentido legal, solo dueños. Las mujeres que los parían no tenían derechos maternales, solo deberes hacia sus amos. Los hombres que los engendraban no tenían obligaciones paternales, solo intereses de propiedad. Un amo que engendraba un niño con su propia esclava no enfrentaba consecuencias legales y no debía deberes ni a la madre ni al niño. Podía reconocer la relación o negarla, apoyar al niño o venderlo, mantener a la familia unida o separarlo según sus preferencias. La decisión era enteramente suya, restringida solo por cálculos económicos sobre qué elección sería más rentable. Algunos amos sí reconocían a sus hijos esclavizados, tratándolos con algo que se acercaba al afecto paternal, a veces eventualmente liberándolos y proporcionándoles educación y carreras. La historia romana registra numerosos casos de individuos exitosos que comenzaron la vida como vernas, liberados por sus padres amos y dados oportunidades que les permitieron ascender en la sociedad romana. Pero estos casos eran excepciones, notables precisamente porque se desviaban de la norma. La norma era lo que Marco Valerio Severo practicaba: gestión sistemática de la reproducción como actividad económica, niños como activos en un libro mayor, madres como unidades de producción cuyo rendimiento era medido y optimizado. Y la norma incluía prácticas que iban más allá de la simple explotación hacia la crueldad activa, prácticas que el sistema legal no solo permitía, sino que implícitamente alentaba. ¿Qué pasaba cuando un embarazo era inconveniente? Cuando un amo quería el trabajo de una esclava sin la interrupción del parto, cuando un embarazo resultaba de un encuentro que el amo no había autorizado, la ley era clara. Un amo podía hacer lo que quisiera con su propia propiedad. Si deseaba terminar un embarazo, ese era su derecho. Si deseaba castigar a una esclava por quedar embarazada sin permiso, ese era su derecho. Si deseaba exponer a un infante que encontraba insatisfactorio, ese era su derecho. Los textos médicos romanos incluyen discusiones de sustancias abortivas, métodos para terminar embarazos en varias etapas. Algunos de estos textos abordan específicamente el uso de tales métodos en mujeres esclavizadas, tratando la decisión como un asunto rutinario de gestión del hogar.
Si un embarazo reducía el valor de una esclava o interfería con sus deberes, la terminación era una solución práctica. Otros amos tomaban el enfoque opuesto, prohibiendo a sus esclavas cualquier comportamiento que pudiera prevenir o terminar un embarazo. Estos amos querían la máxima producción reproductiva y castigaban cualquier interferencia con ese objetivo. Algunos hogares imponían cuotas de embarazo, requiriendo que las esclavas produjeran un número específico de niños durante sus años reproductivos, con castigo para aquellas que no cumplían los objetivos. Ambos enfoques, terminación forzada y continuación forzada, trataban los cuerpos de las mujeres como recursos a ser gestionados según las preferencias del dueño. Ningún enfoque reconocía ningún interés de las mujeres mismas. La pregunta nunca era qué quería la mujer esclavizada, solo qué produciría el mejor retorno de la inversión del amo. Este era el sistema dentro del cual existía Marcela. Este era el marco legal que daba a Severo autoridad ilimitada sobre su cuerpo, su hijo y su futuro. Esta era la civilización romana en su forma más sistemática, más racional, más horrorosa. La niña nació en una mañana clara a principios de primavera, cuando los árboles de almendro a lo largo de la vía Flaminia comenzaban a florecer y el aire llevaba el primer calor de la temporada venidera. El parto fue difícil, pero no peligroso, durando 19 horas antes de que la infante finalmente emergiera, chillando y con el rostro rojo en las manos de la partera que había atendido docenas de tales nacimientos en este hogar. «Una niña», anunció la partera como el médico había predicho, saludable, perfecta, hermosa incluso en esos primeros momentos, con grandes ojos oscuros y rasgos delicados que ya insinuaban la mujer en que se convertiría. Marcela sostuvo a su hija por primera vez y sintió algo cambiar dentro de ella, algún reordenamiento fundamental de prioridades y posibilidades. Esta pequeña vida, esta persona que había sido parte de su cuerpo y ahora estaba separada de él, esta niña que aún no sabía en qué mundo había nacido, de repente importaba más que cualquier cosa que Marcela hubiera experimentado jamás. La nombró Helena por la luz que había llenado la habitación mientras la niña tomaba su primer aliento. El nombre no era oficial. Los esclavos eran nombrados por sus amos, y Severo aún no había indicado cómo deseaba que la niña fuera llamada. Pero en el corazón de Marcela, en el espacio privado donde preservaba lo que quedaba de su propia identidad, la niña era Helena. Las primeras semanas pasaron en una neblina de lactancia y agotamiento y la intensidad abrumadora de la nueva maternidad. Severo permitió a Marcela permanecer con la infante durante este período, reconociendo que la niña necesitaba la leche de su madre para sobrevivir. No visitó los cuarteles de esclavos para inspeccionar su nueva propiedad. No interfirió con el vínculo que estaba ocurriendo entre madre e hija. No necesitaba hacerlo. El sistema se afirmaría pronto. Cuando Helena tenía 7 semanas, el mayordomo del hogar vino a los cuarteles de esclavos con instrucciones. La niña debía ser examinada por el médico, evaluada por salud y potencial, registrada en los registros del hogar. Marcela debía traerla a la casa principal. El examen fue exhaustivo. El médico revisó las extremidades de la infante, sus reflejos, sus respuestas a estímulos, midió su cabeza, estimó sus probables proporciones adultas, notó los rasgos que había heredado de su madre. Hizo marcas en una tableta de cera mientras Marcela observaba, manteniéndose quieta por fuerza de voluntad. Severo observó desde la puerta, su expresión no revelando nada. «Espécimen excelente», anunció el médico cuando el examen estaba completo. «Fuerte, saludable, bien proporcionada. Ha heredado los rasgos de su madre, lo cual le servirá bien. Asumiendo desarrollo normal, debería alcanzar la categoría de más alta calidad al madurar. La madre continuará amamantando durante 1 año», dijo Severo después de una pausa. «Después del destete, la niña será transferida a los cuarteles especiales para entrenamiento. La madre volverá a deberes normales y será puesta disponible para cría, nuevamente dentro de 4 meses». Marcela sintió las palabras caer como golpes físicos. 1 año. Tenía 1 año con su hija, antes de que Helena fuera llevada para comenzar el proceso que la transformaría en un producto para venta. 1 año antes de que la niña que había creado fuera absorbida en un sistema diseñado para
extraer el máximo valor de su belleza y su inteligencia y su juventud. ¿Entiendes? Preguntó Severo, dirigiéndose a Marcela directamente por primera vez desde que comenzó el examen. Sí, amo. Las palabras salieron automáticamente, la respuesta entrenada en ella a través de años de esclavitud. Bien, el nombre de la niña será Aurora. Ella es la primera de lo que espero será una línea productiva. Has hecho bien. Continúa amamantándola adecuadamente y se te permitirá verla ocasionalmente después de la transferencia. Aurora, primera luz. Un nombre que reducía a su hija a una posición en una secuencia. La primera de, sin embargo, muchos niños Marcela sería requerida de producir. La primera entrada en un programa de cría diseñado para generar mujeres jóvenes hermosas, inteligentes y entrenadas para venta a romanos adinerados. Marcela llevó a su hija de vuelta a los cuarteles de esclavos, sosteniendo a Elena, sosteniendo a Aurora, sosteniendo esta pequeña vida que ya estaba siendo moldeada por fuerzas que ninguna de ellas podía controlar. Tenía un año, 365 días, quizás 3000 horas de vigilia con su niña antes de la separación. Usaría cada una de ellas. El año pasó más rápido de lo que Marcela podría haber imaginado. Los días se difuminaron juntos, Un ciclo interminable. de amamantar y cuidar y observar a su hija, desarrollarse de una infante. Chillona en una niña curiosa y observadora que parecía entender más de lo que una niña de su edad debería entender. Elena no había cumplido un año cuando demostró por primera vez la inteligencia que había hecho a su madre valiosa y la haría aún Más. Observaba rostros con una... atención inquietante, rastreando expresiones y respuestas como si las catalogara para referencia futura. Aprendió a reconocer a miembros individuales del hogar, iluminándose cuando... Marcela aparecía y volviéndose quieta y vigilante, cuando extraños entraban a los cuarteles de esclavos. No lloraba innecesariamente. Parecía entender, incluso a esa edad joven, que la atención podía ser peligrosa, que el silencio era a menudo más seguro que el ruido. Fuerte, saludable, bien proporcionada. Ha heredado los rasgos de su madre, lo cual le servirá bien. Asumiendo desarrollo normal, debería alcanzar la categoría de más alta calidad al madurar. La madre continuará amamantando durante un año, dijo Severo después de una pausa. Después del destete, la niña será transferida a los cuarteles especiales para entrenamiento. La madre volverá a deberes normales y será puesta disponible para cría, nuevamente dentro de 4 meses. Marcela sintió las palabras caer como golpes físicos. Un año. Tenía un año con su hija. Antes de que Elena fuera llevada para comenzar el proceso que la transformaría en un producto para venta. Un año antes de que la niña que había creado fuera absorbida en un sistema diseñado para extraer el máximo valor de su belleza y su inteligencia y su juventud. ¿Entiendes? Preguntó Severo, dirigiéndose a Marcela directamente por primera vez desde que comenzó el examen. Sí, amo. Las palabras salieron automáticamente, la respuesta entrenada en ella a través de años de esclavitud. Bien, el nombre de la niña será Aurora. Ella es la primera de lo que espero será una línea productiva. Has hecho bien. Continúa amamantándola adecuadamente y se te permitirá verla ocasionalmente después de la transferencia. Aurora, primera luz. Un nombre que reducía a su hija a una posición en una secuencia. La primera de, sin embargo, muchos niños Marcela sería requerida de producir. La primera entrada en un programa de cría diseñado para generar mujeres jóvenes hermosas, inteligentes y entrenadas para venta a romanos adinerados. Marcela llevó a su hija de vuelta a los cuarteles de esclavos, sosteniendo a Elena, sosteniendo a Aurora, sosteniendo esta pequeña vida que ya estaba siendo moldeada por fuerzas que ninguna de ellas podía controlar. Tenía un año, 365 días, quizás 3000 horas de vigilia con su niña antes de la separación. Usaría cada una de ellas. El año pasó más rápido de lo que Marcela podría haber imaginado. Los días se difuminaron juntos, Un ciclo interminable. de amamantar y cuidar y observar a su hija, desarrollarse de una infante. Chillona en una niña curiosa y observadora que parecía entender más de lo que una niña de su edad debería entender. Elena no había cumplido un año cuando demostró por primera vez la inteligencia que había hecho a su madre valiosa y la haría aún Más. Observaba rostros con una... atención inquietante,
rastreando expresiones y respuestas como si las catalogara para referencia futura. Aprendió a reconocer a miembros individuales del hogar, iluminándose cuando Marcela aparecía y volviéndose quieta y vigilante, cuando extraños entraban a los cuarteles de esclavos. No lloraba innecesariamente. Parecía entender, incluso a esa edad joven, que la atención podía ser peligrosa, que el silencio era a menudo más seguro que el ruido. Marcela le enseñó lo que pudo durante su tiempo juntas. Susurraba historias por las noches, cuentos de las tradiciones griegas que los esclavos educados a veces preservaban, mitos de dioses y héroes y mujeres que encontraron formas de sobrevivir situaciones imposibles. Cantaba canciones que su propia madre le había cantado, melodías transmitidas a través de generaciones de mujeres esclavizadas que no tenían nada que dar a sus hijos excepto recuerdos y música. Le enseñó la palabra para amor en 4 idiomas. Le enseñó la palabra para madre. Le enseñó que era deseada, que era preciosa, que alguien en el mundo la valoraba como más que propiedad. Sabía que estas lecciones serían sistemáticamente borradas en el entrenamiento que seguiría. Sabía que Elena sería enseñada a olvidar a su madre, a suprimir cualquier apego que pudiera complicar su función como producto para venta. Sabía que todos sus esfuerzos podrían no lograr nada. Enseñó de todos modos, porque hacer algo era mejor que no hacer nada, porque la enseñanza era tanto para ella como para su hija, porque necesitaba creer que algún rastro de su conexión podría sobrevivir lo que venía. El día de la separación llegó con claridad brutal, sin advertencia, sin preparación, sin oportunidad de despedida. Guardias aparecieron en los cuarteles de esclavos al amanecer. Recogieron a la niña de los brazos de Marcela, mientras aún estaba adormilada, y llevaron a Elena antes de que los gritos pudieran comenzar. Marcela gritó de todos modos. Gritó hasta que su voz se apagó, hasta que los demás esclavos la sujetaron para prevenir autolesión, hasta que el mayordomo del hogar llegó con un látigo y lo aplicó, hasta que ella se detuvo. El dolor físico no era nada. Había experimentado peor durante el parto. El dolor real estaba en su pecho, una sensación de desgarro que no tenía nada que ver con su cuerpo, como si algo esencial hubiera sido arrancado de ella y llevado lejos. No vio a su hija de nuevo durante 4 años. La instalación de entrenamiento era un edificio separado en el lado lejano de la hacienda, invisible desde la casa principal y los cuarteles de esclavos, un mundo en sí mismo donde los niños eran transformados en productos valiosos. Marcela aprendió sobre él en fragmentos a lo largo de los años, de esclavos que habían trabajado allí, de conversaciones susurradas con mujeres cuyos hijos habían pasado por el mismo proceso. Los niños eran criados comunitariamente, sus madres individuales borradas de su conciencia tan completamente como fuera posible. Se les enseñaba que siempre habían estado allí, que la instalación de entrenamiento era su hogar, que los instructores que moldeaban su desarrollo eran los únicos adultos que importaban. Eran educados a un grado inusual para esclavos, aprendiendo a leer y escribir y calcular, estudiando música y danza y las artes de la conversación. Se les enseñaba a ser entretenidos, a complacer, a anticipar los deseos de aquellos a quienes eventualmente servirían. Eran entrenados en las habilidades específicas que los romanos adinerados valoraban en sus compañeras de hogar: alfabetización, conocimiento cultural, gracias sociales, atractivo físico. También se les enseñaba sumisión, no meramente obediencia, que cualquier esclavo podía ser golpeado para lograr, sino aceptación genuina de su estatus, creencia internalizada en su propia inferioridad, condicionamiento psicológico, que los haría compañeros complacientes, en lugar de prisioneros resentidos. Los métodos usados para lograr este condicionamiento eran sofisticados, desarrollados a lo largo de generaciones de práctica. Recompensas por comportamiento apropiado, aislamiento por apego inapropiado, manipulación cuidadosa del desarrollo emocional de los niños para canalizar su capacidad de amor hacia sus futuros dueños en lugar de hacia sí mismos o hacia la familia biológica. Se les enseñaba a olvidar, para cuando una niña de la instalación de entrenamiento alcanzaba la madurez, era una persona diferente de la infante que había entrado. No sabía nada de sus orígenes, no sentía conexión con la madre que la había parido,
Se entendía solo como un producto diseñado para servir. Esto era lo que le pasó a Elena, o Aurora, como la llamaban en la instalación de entrenamiento. Esta era la transformación que Marcela no pudo prevenir. Pero Marcela no estaba completamente impotente. Durante los 4 años después de la separación, encontró formas de aprender sobre el progreso de su hija. Cultivó relaciones con esclavos que trabajaban en la instalación de entrenamiento, intercambiando favores e información, construyendo una red de contactos que le dirían cómo se estaba desarrollando Elena. Los informes fueron mixtos. Elena era inteligente, excediendo los objetivos educativos para su grupo de edad. Era hermosa, sus rasgos madurando de maneras que prometían valor excepcional en la venta. Era hábil en música, mostrando talento particular para la lira, lo que la haría más atractiva para compradores cultos. Pero también era difícil. Hacía preguntas que los instructores encontraban problemáticas, preguntas sobre sus orígenes, sobre el mundo más allá de la instalación, sobre por qué las cosas eran como eran. Formaba apegos con otros niños que tenían que ser rotos mediante aislamiento. Mostraba signos de pensamiento, independiente que el entrenamiento fue diseñado para eliminar. Los instructores llamaban a estas cualidades defectos. Aplicaban condicionamiento adicional para suprimirlas. Informaban a Severo que la niña podría requerir entrenamiento extendido para alcanzar niveles apropiados de cumplimiento. Marcela escuchaba estos informes y sentía algo complicado. Dolor de que su hija estuviera sufriendo, orgullo de que Elena estuviera resistiendo, miedo de que la resistencia continuada trajera peores consecuencias. Comenzó a planear de nuevo, pensando en posibilidades que habían parecido imposibles 4 años antes. Era mayor ahora, más experimentada, mejor conectada dentro de la comunidad esclava del hogar. Entendía el sistema más completamente. Había identificado sus debilidades. Había encontrado a otros que compartían su odio silencioso de lo que sus vidas se habían convertido. No podía rescatar a su hija directamente. Seguía siendo esclava, seguía siendo propiedad, seguía sujeta a la autoridad ilimitada de un amo. Pero tal vez podría influir en los eventos. Tal vez podría encontrar oportunidades que otros perderían. Tal vez podría hacer algo que importara, incluso si no podía hacerlo todo. El plan que eventualmente se formó no era dramático, no involucraba escape o violencia o cualquiera de las acciones que los esclavos a veces intentaban en desesperación. Involucraba algo más sutil, la manipulación de intereses económicos, la explotación de los propios métodos de Severo en su contra. Marcela había aprendido durante años de observación cómo su amo tomaba decisiones. No estaba motivado por la crueldad por sí misma. Estaba motivado por el beneficio. Cada elección que hacía reflejaba cálculos sobre valor, retorno, optimización de recursos. Si ella podía cambiar esos cálculos, podría cambiar sus decisiones. La oportunidad llegó cuando Elena tenía 8 años, lo suficientemente mayor para ser evaluada por valor potencial de venta, lo suficientemente joven para que la venta misma aún estuviera años en el futuro. Un comprador había expresado interés en los productos de la instalación de entrenamiento, no un comprador ordinario, sino un representante de uno de los hogares más adinerados de Roma, buscando un tipo específico de adquisición para un tipo específico de propósito. El representante había oído de la operación de Severo, la calidad de sus productos, los precios premium que sus esclavas entrenadas obtenían. Quería inspeccionar el inventario actual y potencialmente hacer un pedido por adelantado. Marcela se enteró de esta visita a través de su red 4 días antes de que ocurriera. Se enteró de que Elena, ahora llamada Aurora, estaba entre las niñas que serían presentadas para evaluación. Se enteró de que el comprador estaba particularmente interesado en niñas inteligentes que mostraran talento musical, que el perfil de Elena coincidía exactamente con lo que estaba buscando. Se enteró, en otras palabras, de que su hija podría ser vendida dentro del año a un hogar en Roma, desapareciendo para siempre en una vida que Marcela no podría seguir u observar o influenciar. De ninguna manera. Tenía 4 días. El plan que desarrolló era simple en concepto, complejo en ejecución. Requería que llegara a Elena antes de la inspección, que comunicara algo que afectara cómo su hija se presentaba,
que confiara en que una niña de 8 años que no había visto en años entendería. y actuaría sobre información entregada por una extraña. Requería que arriesgara todo en una posibilidad que podría no lograr nada. Tomó el riesgo. La noche anterior a la inspección, Marcela sobornó a un esclavo que trabajaba en la instalación de entrenamiento para entregar un mensaje. El mensaje era breve, cuidadosamente redactado, para evitar revelar su fuente o propósito a cualquiera que pudiera interceptarlo. Decía: tu madre recuerda tu verdadero nombre. Sé difícil, sé problemática. Haz que piensen que eres defectuosa. Así es como sobrevives. No sabía si Elena recibiría el mensaje. No sabía si Elena lo entendería. No sabía si entender llevaría a acción o si la acción produciría el resultado que pretendía. Solo sabía que había hecho algo, que había intentado, que se había negado a aceptar completamente su impotencia. La inspección ocurrió al día siguiente. Marcela no estuvo presente, no pudo estar presente. Solo pudo esperar en los cuarteles de esclavos noticias que se filtraron de vuelta a través de su red de informantes. Las noticias, cuando llegaron, fueron notables. Aurora, la niña de 8 años, producto del programa de cría de Severo, había actuado perfectamente durante las evaluaciones educativas. Había demostrado exactamente la inteligencia y el conocimiento cultural que el comprador buscaba. Había mostrado talento musical que excedía las expectativas. Y luego, durante la entrevista personal que concluyó la inspección, había hecho algo sin precedentes. Había mirado al representante del comprador directamente a los ojos, lo cual los esclavos entrenados nunca debían hacer. Le había hecho una pregunta: ¿qué me pasará si me compra? La pregunta en sí no era problemática. Los niños hacían preguntas, pero la forma en que la hizo, con conciencia clara de su situación y sus implicaciones, con una franqueza que sugería pensamiento en lugar de entrenamiento, perturbó al representante. Notó en su informe que la niña mostraba signos de cognición independiente que podría resultar difícil de manejar, que podría no adaptarse bien al servicio del hogar, que su inteligencia podría convertirse en una responsabilidad en lugar de un activo si no se controlaba adecuadamente. Recomendó en contra de la compra. Sugirió que Severo invirtiera recursos adicionales en condicionamiento para eliminar los rasgos problemáticos antes de intentar vender. Cuando Severo recibió este informe, estaba furioso. Una venta que debería haber sido directa había sido interrumpida por defectos en el producto. Su programa de cría había producido un espécimen que era simultáneamente demasiado inteligente y demasiado consciente, valiosa en algunas dimensiones e invendible en otras. Ordenó condicionamiento intensificado. Exigió que la instalación de entrenamiento rompiera cualquier capacidad de pensamiento independiente que aún permaneciera en la niña. Pero no la vendió, no inmediatamente, no a este comprador ni al siguiente después de ese. Cada vez que Elena era presentada para venta, algo salía mal, una pregunta en el momento equivocado. Una mirada que sugería pensamientos que una esclava no debería tener. Un indicio de personalidad bajo el cumplimiento entrenado. Los compradores pasaban, las ventas fracasaban. Elena permanecía en la instalación de entrenamiento, sujeta a condicionamiento cada vez más duro, pero permaneciendo, sobreviviendo, sin desaparecer en hogares romanos donde Marcela nunca podría encontrarla. Pasaron años. Marcela continuó enviando mensajes cuando podía, breves alientos, recordatorios de que alguien recordaba su verdadero nombre, instrucciones de continuar resistiendo, de maneras lo suficientemente sutiles para evitar castigo severo, pero lo suficientemente obvias para desalentar la compra. Y Elena de alguna manera entendió. Caminó una línea entre cumplimiento y resistencia, apareciendo lo suficientemente obediente para evitar las peores consecuencias, mientras mantenía justo suficiente dificultad para hacer que los compradores dudaran. Sobrevivió la infancia en la instalación de entrenamiento. Alcanzó la adolescencia, luego la adultez joven, aún sin comprar, aún presente, aún en algún lugar donde Marcela podía recibir noticias ocasionales sobre su bienestar. Para cuando Elena cumplió 19 años, Severo enfrentaba un problema que su sistema no estaba diseñado para manejar. Había invertido años de recursos en un producto que se negaba a volverse
completamente vendible. Había aplicado todas las técnicas de condicionamiento disponibles y aun ella retenía algún núcleo de sí misma que los compradores potenciales sentían y evitaban. Sus registros mostraban una pérdida en la inversión. Sus cálculos indicaban que la retención continuada era económicamente irracional. Sus métodos sugerían disposición. Pero la disposición de una mujer de 19 años que era saludable, hermosa y capaz no era simple. La exposición era para infantes. La ejecución requería justificación que no podía proporcionar. La venta a precios reducidos dañaría su reputación como productor de productos premium. Estaba atrapado por su propio sistema, sosteniendo propiedad que no podía usar ni desechar sin costo. Y Marcela, ahora de 43 años, aún esclavizada, aún observante, aún planeando, vio una oportunidad que 18 años de resistencia paciente finalmente habían creado. La oportunidad llegó a través de una fuente inesperada, la hija legítima de Severo, una mujer llamada Livia, que se había casado en una familia romana prominente y que a veces visitaba la hacienda de su padre con su esposo e hijos. Livia no era cruel según los estándares de su clase. Trataba a los esclavos del hogar con la indiferencia casual que los aristócratas romanos consideraban apropiada. No era dura, no era amable, simplemente no era consciente de ellos como personas con vidas interiores. Pero tenía una característica que Marcela había identificado y cultivado durante años de observación cuidadosa. Livia era competitiva. Competía con otras mujeres aristocráticas por estatus social, por la calidad de su hogar, por la elegancia de sus entretenimientos. Competía con las hermanas de su esposo, con sus propias parientes, con mujeres que había conocido desde la infancia. Cada aspecto de su presentación pública era un campo de batalla donde la victoria significaba reconocimiento y la derrota significaba disminución invisible. Y Livia había notado, durante sus visitas a la hacienda de su padre, que él poseía algo que sus competidoras no tenían: acceso a esclavas del hogar, excepcionalmente entrenadas que obtenían precios premium y llevaban prestigio para sus dueños. Marcela se había posicionado durante años de maniobra cuidadosa para convertirse en una de las asistentes de Livia durante estas visitas. Se había hecho útil, había anticipado necesidades, había demostrado la inteligencia y el conocimiento cultural que el programa de cría de Severo fue diseñado para producir. Se había convertido, sin nunca declararlo directamente, en un ejemplo de lo que los métodos de su amo podían crear, y había plantado semillas. Las jóvenes de la instalación de entrenamiento mencionó una vez casualmente, mientras arreglaba el cabello de Livia: he oído que son notables, educadas, musicales, elegantes. Un hogar que poseyera tal mujer sería distinguido entre todos los demás. El interés de Livia se despertó, pero no se activó. La semilla fue plantada, dejada para germinar. Meses después, durante otra visita, el amo tiene una en particular. He oído que es excepcional. Demasiado excepcional, dicen algunos. Ha sido ofrecida a compradores, pero ninguno ha resultado digno de su calidad. La implicación era clara. Poseer esta esclava demostraría estatus superior. Probaría que Livia era digna de lo que a otros se les había negado. La semilla comenzó a crecer. Para cuando Marcela estuvo lista para hacer su movimiento, Livia se había convencido de que adquirir la esclava más excepcional de su padre era algo que quería, algo que merecía, algo que demostraría su posición entre la aristocracia romana. Se acercó a Severo con una solicitud. Quería a Aurora, el producto invendible, la inversión que nunca había devuelto su valor. Quería demostrar que lo que los compradores comunes no podían manejar, ella podría manejar exitosamente. Los cálculos de Severo cambiaron. Vender a su hija no dañaría su reputación. ¿Cómo lo haría vender a compradores ordinarios a precios reducidos? Recibiría algo en lugar de nada por su inversión fallida. Complacería a su hija, lo cual tenía valor político dentro de su red familiar. Estuvo de acuerdo. Aurora fue vendida a Livia, transferida de la instalación de entrenamiento al hogar de Livia en Roma, removida de la hacienda de Severo enteramente. Pero Marcela no había terminado. En las negociaciones que acompañaron la venta, encontró una manera de insertarse en el arreglo. Sugirió a Livia sutilmente que una esclava de la misma
Fuente podría ayudar a gestionar la transición. Podría ayudar a la nueva adquisición a adaptarse al servicio del hogar. Podría servir como ejemplo de integración exitosa. Livia, que había encontrado a Marcela útil, estuvo de acuerdo en comprarla también. Por primera vez en 18 años, Marcela y su hija vivirían en el mismo hogar. El reencuentro no fue lo que Marcela había imaginado durante los años de separación. Elena no la reconoció. El condicionamiento, aunque incompleto, había sido lo suficientemente efectivo para borrar recuerdos de infancia, para cortar la conexión consciente entre la joven mujer en que se había convertido y la madre que la había llevado. Se conocieron como extrañas, dos esclavas en un nuevo hogar, asignadas a deberes que ocasionalmente se superponían, pero no requerían interacción cercana. Marcela podía ver a su hija diariamente, podía observarla a través de habitaciones, podía escuchar su voz y observar sus movimientos, pero no podía simplemente revelar la verdad y esperar que fuera entendida. La verdad requería preparación, requería confianza, requería tiempo que podrían o no tener. Marcela fue paciente. Había sido paciente durante 18 años. Podía ser paciente más tiempo. Comenzó con pequeñas amabilidades, favores que las esclavas en un hogar a veces intercambian, gestos que creaban obligación y conexión sin revelar su fuente. Ayudó a Elena a navegar las complejidades del nuevo hogar, ofreció consejos que resultaron útiles, demostró confiabilidad que ganó confianza gradual. Pasaron meses. La relación se desarrolló de extrañas a conocidas a algo que se acercaba a la amistad, el tipo de vínculo que a veces se formaba entre esclavas que reconocían algo en la otra que trascendía su condición. Solo entonces Marcela comenzó a contar la verdad, no de una vez, no directamente, sino en fragmentos, en historias que podrían haber sido sobre otra persona, en preguntas que provocaban a Elena a recordar cosas que pensaba que había olvidado. ¿Conoces los mitos griegos?, preguntó Marcela una tarde cuando estaban solas y no observadas. La historia de Deméter y Perséfone. La madre que buscó por el mundo a su hija robada. La aprendí en entrenamiento, dijo Elena. Era parte del currículo cultural. ¿Qué pensaste de ella? Elena estuvo callada por un momento. Pensé que era triste. La separación, la búsqueda, la imposibilidad de realmente recuperar lo que se perdió. Pero Perséfone fue recuperada al final. En el mito. No completamente, no como había sido, pero madre e hija se encontraron de nuevo. En el mito. En el mito, repitió Marcela. Pero los mitos son solo historias que contamos sobre lo que deseamos que fuera posible. Hizo una pausa, sopesando sus próximas palabras. ¿Y si te contara una historia sobre una madre e hija diferentes? Una historia que no es un mito. Elena la miró con la atención aguda que años de entrenamiento habían afilado, en una habilidad de supervivencia. ¿Qué historia? Y Marcela le contó todo. El embarazo, el examen, el año que tuvieron juntas, la separación, los mensajes, los años de espera, el plan que las había traído a ambas a este hogar. Le contó a su hija quién era. El silencio que siguió fue largo y complejo. El rostro de Elena se movió a través de expresiones que Marcela no podía leer completamente, emociones procesándose, bajo la superficie que el entrenamiento le había enseñado a ocultar. «Eres mi madre», dijo finalmente Elena. No era una pregunta. Lo soy. «Has estado planeando esto durante 18 años». Más tiempo, desde antes de que nacieras, desde el momento en que entendí lo que te pasaría. ¿Por qué no me rescataste antes? ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no encontraste alguna manera? Marcela escuchó el dolor bajo las palabras, la acusación que Elena tenía derecho a hacer. No había manera. Soy una esclava. Tú eres una esclava. Somos propiedad. El único poder que tenía era la paciencia y la capacidad de entender el sistema lo suficientemente bien para manipularlo. ¿Y ahora? Marcela extendió la mano y tocó el rostro de su hija, el primer contacto intencional desde la separación, la primera vez que había tocado a Elena como su madre en lugar de como extraña. Ahora estamos juntas. Ahora podemos enfrentar lo que viene como familia en lugar de solas. Ahora sabes que alguien siempre te ha amado, siempre te ha recordado, siempre ha estado trabajando para encontrarte. Eso no es libertad, dijo Elena. Todavía somos esclavas, todavía somos propiedad.
Todavía estamos sujetas a lo que nuestra dueña decida. Lo sé, pero es algo. Es más de lo que teníamos antes. Y tal vez juntas podemos encontrar formas de hacer que sea aún más. Elena no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz llevaba algo nuevo, algo que no había estado presente en el cumplimiento entrenado que había usado como armadura. «Cuéntame sobre tu plan», dijo. «Cuéntame qué sigue». Lo que siguió no fue escape o libertad o ninguna transformación dramática de sus circunstancias. Lo que siguió fue algo más pequeño y más grande simultáneamente, la construcción de una vida dentro de las restricciones que aún las ataban. Marcela y Elena se volvieron conocidas en el hogar de Livia como esclavas excepcionalmente valiosas, su inteligencia y capacidad haciéndolas indispensables para las operaciones diarias. Ascendieron en la jerarquía del hogar, adquiriendo responsabilidades y privilegios que las esclavas comunes no disfrutaban. Ganaron posiciones de confianza que les dieron acceso a información e influencia más allá de lo que su estatus debería haber permitido. También ganaron algo más, la oportunidad de ayudar a otros. El hogar incluía a otras esclavas, incluyendo otras mujeres que habían sido criadas y vendidas, otras madres separadas de hijos, otras víctimas del sistema que había moldeado la vida de Marcela. Juntas, madre e hija comenzaron a construir redes, compartiendo información, creando conexiones que trascendían hogares individuales. No podían terminar la esclavitud, no podían transformar la sociedad romana, no podían salvar a todos los que sufrían bajo el sistema que las poseía, pero podían salvar a algunos. Podían manipular circunstancias para mantener familias juntas cuando fuera posible, para suavizar los aspectos más duros de su condición, para preservar recuerdos y conexiones que el sistema fue diseñado para destruir. Podían recordar, podían dar testimonio, podían negarse a aceptar que su humanidad había sido borrada simplemente porque la ley las declaraba propiedad. Marcela vivió otros 24 años, muriendo a los 67, una mujer vieja según los estándares antiguos. Nunca ganó la libertad. Permaneció esclava hasta su muerte, propiedad de un hogar que valoraba su servicio, pero nunca reconoció su personhood. Pero murió con su hija a su lado. Murió sabiendo que la conexión por la que había luchado para preservar había sobrevivido todo lo que el sistema había hecho para destruirla. Murió habiendo hecho una diferencia, por pequeña que fuera, en las vidas de otros que sufrieron como ella había sufrido. Elena vivió otros 32 años después de la muerte de su madre, eventualmente ganando la manumisión del nieto de Livia, quien la liberó en su testamento como recompensa por décadas de servicio leal. Tenía 72 años cuando finalmente se volvió legalmente libre, su vida mayormente detrás de ella, su cuerpo desgastado por años de trabajo. Pero usó su libertad para hacer algo que las esclavas no podían hacer. Escribió. Escribió sobre su madre. Escribió sobre la instalación de entrenamiento, el programa de cría, el sistema que había moldeado su infancia. Escribió sobre lo que los amos romanos hacían a las esclavas que quedaban embarazadas, los cálculos y crueldades, los niños criados y vendidos, las madres cuyo dolor no era legalmente reconocido porque la propiedad no puede sufrir. Su relato no sobrevivió en su forma original. Ningún documento escrito por una mujer, esclava liberada en el período romano tardío, fue considerado lo suficientemente importante para copiar y preservar, pero fragmentos de su historia fueron incorporados en textos posteriores, referencias y citas que los académicos han rastreado hasta una fuente original que llaman el testimonio de Aurora. Estos fragmentos son parte de cómo sabemos lo que sabemos sobre las dimensiones reproductivas de la esclavitud romana. Estos fragmentos, escritos por una mujer que experimentó el sistema directamente, que lo entendió desde adentro, que se negó a dejarlo ser olvidado, contribuyen a un registro histórico que de otro modo podría haber sanitizado lo que Roma realmente hizo. El testimonio no está completo. Mucho se perdió. Pero lo que sobrevive da testimonio de realidades que la civilización romana prefería ignorar, verdades que los monumentos de mármol no conmemoraron, sufrimiento que las historias heroicas eligieron no registrar. El nombre de Marcela no aparece en ningún texto sobreviviente. La conocemos solo a través de las referencias de su hija,
a través de la historia que Helena preservó porque su madre la había preservado a ella. Pero existió, sufrió, resistió, encontró formas de importar dentro de un sistema diseñado para hacerla insignificante. Y su historia, incompleta como es, nos recuerda que las fundaciones de las civilizaciones que celebramos fueron construidas sobre los cuerpos de personas que nunca tuvieron la oportunidad de celebrar nada. El sistema romano que Marcela y Helena experimentaron no fue una aberración o una falla de los valores romanos, fue los valores romanos aplicados consistentemente a sus conclusiones lógicas. Las mismas mentes legales que desarrollaron marcos para contratos y derechos de propiedad desarrollaron marcos para poseer y criar seres humanos. La misma racionalidad que construyó acueductos y caminos construyó sistemas para extraer el máximo valor de la capacidad reproductiva de las mujeres esclavizadas. Esto es lo que hace la historia tan difícil de confrontar. Queremos separar los logros de Roma de los crímenes de Roma, preservar el mármol y las leyes y la literatura, mientras olvidamos a los seres humanos cuyo sufrimiento lo hizo posible. Queremos creer que la esclavitud fue un elemento desafortunado de una civilización que de otro modo era admirable, una falla que no define lo que Roma realmente fue. Pero no puedes separar estas cosas. La riqueza que construyó los monumentos vino del trabajo esclavo. El ocio que permitió la filosofía vino del trabajo esclavo. La estabilidad que permitió el logro cultural vino de sistemas de control que trataban a millones de seres humanos como propiedad. Y dentro de esos sistemas ocurrieron horrores específicos que el término general esclavitud no captura. Mujeres fueron criadas como ganado. Niños fueron criados como productos para venta. Madres fueron separadas de infantes y se les prohibió recordarlos. Padres poseían a sus propios hijos y disponían de ellos según cálculos económicos. Estas no fueron excepciones. Estas no fueron aberraciones. Estas fueron prácticas estándar, documentadas en textos Legales y manuales agrícolas y registros de hogares, discutidas por juristas y filósofos y romanos ordinarios, con la misma aceptación casual que traían a cualquier otro aspecto de la vida diaria. La historia de Marcela es una entre millones. Ella sobrevivió, encontró a su hija, construyó algo significativo dentro de restricciones imposibles. la mayoría no lo hizo. La mayoría vivió y murió en condiciones que solo podemos reconstruir parcialmente, sus experiencias individuales perdidas en un registro histórico que no las consideraba dignas de preservar. Pero el sistema que experimentaron está documentado. Las leyes existen, los registros existen. La evidencia existe para cualquiera, dispuesto a mirarla sin los filtros que siglos de admiración por Roma han creado. Lo que los amos romanos hacían a las esclavas que quedaban embarazadas no estaba oculto. Era público, legal, aceptado, celebrado como buena gestión y práctica comercial racional. Era incorrecto por cualquier estándar moral que ahora aplicaríamos. Y también era normal, ordinario, poco notable en su tiempo. Esto es quizás lo más difícil de entender sobre el mal histórico. No siempre fue cometido por monstruos que sabían que eran monstruosos. A menudo fue cometido por personas ordinarias que creían que se comportaban razonablemente, gestionando su propiedad apropiadamente, siguiendo las leyes y costumbres de su civilización. Marco Valerio Severo no era inusual, era típico. Representaba lo que la sociedad romana, propietaria de esclavos, producía cuando aplicaba sus valores consistentemente sin la influencia Moderadora de ningún reconocimiento. de que las personas esclavizadas eran personas, y las mujeres y niños que crió y vendió y dispuso pagaron el precio por la falla moral de su sociedad. Recuerda a Marcela, recuerda a Helena, recuerda a los millones de mujeres cuyos nombres no conocemos, cuyas historias nunca fueron escritas, a quienes se les quitaron sus hijos y cuyo dolor no fue reconocido. Recuerda que la civilización no es solo lo que sobrevive en museos y libros de texto, es también lo que se les hizo a los seres humanos cuyo sufrimiento hizo posibles esos logros. Recuerda que los sistemas legales pueden consagrar profunda injusticia, que la racionalidad puede servir a fines malvados, que la inteligencia, aplicada sin empatía, produce horrores más sistemáticos que cualquier crueldad nacida de la pasión.
Recuerda que la resistencia es posible, incluso dentro de sistemas diseñados para hacer la resistencia imposible, que la conexión puede sobrevivir esfuerzos para destruirla, que la humanidad persiste en condiciones diseñadas para eliminarla. Recuerda que las mujeres que parieron niños en esclavitud amaron a esos niños, quisieron protegerlos, sufrieron cuando fueron quitados, nunca dejaron de esperar la reunión incluso cuando la esperanza era irracional. Recuerda que eran personas. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar diferente sobre la historia que conocías, si te hizo cuestionar las narrativas que celebran imperios, construidos sobre sufrimiento, entonces déjame saber en los comentarios. ¿Dónde estás escuchando esto? ¿Qué te hizo sentir? ¿Crees que contamos la historia correcta cuando hablamos de Roma? Y si quieres más historias como esta, historias que miran al pasado sin los filtros de celebración y admiración, historias que honran a las personas que los libros de historia olvidaron, entonces suscríbete. Porque hay millones de historias como la de Marcela esperando ser contadas, millones de voces esperando ser escuchadas, millones de verdades que el mundo necesita recordar.